No sé si alguna vez te diste cuenta, pero cuando emigrás no solamente cambias de país, cambias de persona. Resulta que hoy se cumplen 13 años de la primera vez que me fui de mi país. Solo para contexto, soy argentina y me fui a vivir a Brasil en 2012, octubre de 2012, y viví más de 7 años ahí. Y después en 2021 vine a Italia y ahora vivo actualmente en Italia. Entonces llevan un montón de tiempo y cada vez que llega esta fecha me pongo bastante reflexiva. No melancólica, no me pongo triste, sino reflexiva, ¿no? Cómo uno cambia tanto. Y aunque este no es un canal sobre migración, muchos de los temas que toco es sobre mentalidad y nuestra forma de ver el mundo. Y yo siento que esta experiencia de emigrar justamente me cambió completamente la cabeza en un montón de aspectos. Y quiero compartirte algunas cosas que vengo reflexionando después de estos 13 años viviendo en otros países. Y estas cosas que voy a mencionar no tienen un orden específico, no es que pasó una cosa antes que otra o percibí una cosa antes que otra. Simplemente fueron saliendo en mi cabeza y hice una listita y bueno, quiero hablar de eso. La primera cosa que quiero hablar es que en estos 13 años, voy a decir 13 mucho, creo, en estos 13 años no solo yo viví muchas cosas, sino conocí mucha gente en los dos países y en las ciudades que viví que también emigraron. Y me di cuenta que ninguna experiencia es igual a otra. Existen tantas experiencias de migración como personas que emigran. Y esto es interesante porque a veces vemos en las redes sociales personas que cuentan sus experiencias y uno ve esto y después cuando realmente pasa por el proceso de migración o no ve igual o ve mucho peor la cuestión. Quiero traer como primer punto justamente porque ninguna experiencia es igual a otra. Uno puede ver y escuchar las experiencias, pero uno realmente entiende cuando las vive. Y a veces pasa que hay personas que tienen perfiles muy similares, que salen del mismo país, que van al mismo país con un perfil bastante similar y sin embargo la percepción y lo que sientes es completamente distinto. Por eso justamente recomiendo prepararse mentalmente, pero después en el día a día, cuando estás ahí viviendo, lidiando con todas las cosas que implican el desarraigo, el empezar en un nuevo lugar, conocer gente nueva, en la práctica la teoría es otra. Dicho esto, de que no todas las experiencias son iguales, de acá en adelante voy a hablar de las cosas que yo sentí, que yo percibí, las cosas que aprendí y que pueden ser parte de tu experiencia y la de otros tranquilamente, como no. Y el segundo punto es que tus relaciones van a cambiar, te guste o no, quieras o no. Así como en la vida pasa que uno se va alejando de personas, va conociendo otros nuevos, cuando emigras es como casi seguro que muchas relaciones van a dejar de existir. Y no porque haya alguna pelea justamente, sino porque están viviendo cosas distintas. La persona que se va pasa por muchas cosas que quienes se quedan y nunca emigraron no van a entender. Entonces, muchas relaciones se pueden fortalecer y muchas otras pueden terminar, pero justamente no por nada en específico, por una pelea, sino porque las personas no solo están en momentos de vidas diferentes, sino en espacios geográficos diferentes. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque es doloroso. Uno nunca quiere que las relaciones que tuvimos, y con esto me refiero a familias, amigos, compañeros de trabajo, que tuvimos por mucho tiempo, se terminen. Pero es natural que eso pase. Y cuando uno está pasando por un proceso de migración, es más común que eso pase. Porque la persona que emigra está pasando por muchísimas cosas nuevas y vas a cambiar un montón. Eso es inevitable porque es un proceso de cambio muy grande.
Y puede pasar que pase mucho tiempo, como es mi caso, que ya van 13 años, que las personas que me conocían antes de que yo migre, o que me conocían a mis 20, ni hablar de mis 15, si se ponen a hablar conmigo hoy, soy otra persona completamente diferente. Lógico que la esencia es la misma, pero muchas cosas van a ser diferentes, muchas cosas como uno ve el mundo, como uno afronta las situaciones, van a ser diferentes porque viviste cosas diferentes. Y conectado con ese segundo punto viene una tercera, que es que muchas veces te puede tocar reinventarte. Esto puede ser muy desafiante porque vas a tener que lidiar mucho con tu ego, porque en el nuevo país nadie te conoce, no sos nadie. Entonces todos los contactos que vos tenías en tu país de familia, amigos, de trabajo, ya no los tenés en el nuevo. Tal vez si tuviste la suerte de venir con trabajo a un nuevo país, bueno, ahí tenés ese pequeño camino ya andado, pero muchas veces, muchos vamos como a ciegas, bueno, a ver qué hago ahora. Y a veces personas que vienen con títulos y con una larga trayectoria y mucha experiencia de trabajo, tienen que empezar de cero. Y muchas otras veces vas a tener que hacer algo completamente distinto. Y eso va a ser una gran prueba para tu ego, porque no es algo a lo que estás acostumbrado. Y ahí viene un cuarto punto que tiene que ver un poco con eso de reinventarse. Y si estás viviendo en un país con un idioma diferente del tuyo, ahí viene un gran desafío, porque no vas a ser la misma persona que eras en tu país y la persona que sos en este nuevo idioma. Porque hay una barrera muy grande del idioma. Muchos chistes, muchas jergas, no las vas a tener. Y a veces no vas a poder comunicar exactamente todo lo que querés en el nuevo idioma. A mí me pasó mucho tanto con el portugués como con el italiano. Con el portugués tenía que volcar mi personalidad en este nuevo idioma. Y eso fue muy difícil y me llevó mucho tiempo. Y yo creo que hasta ahora la gente que me quedó allá no conoce la real Alejandra. Y después con el italiano lo mismo. Son parecidos el español, el portugués, el italiano también. Pero no es solamente eso, son las referencias, las cosas culturales que uno tiene, el tipo de chistes que hace. En Brasil me pasaba que el humor es muy diferente al de Argentina. Entonces a veces yo decía algo en tono irónico, sarcástico, que es muy común en Argentina, y en Brasil lo tomaban muy mal. Después con el tiempo uno va entendiendo y se va adaptando, pero bueno, cuesta un poco. Es parte de esta aventura, pero al mismo tiempo esto es frustrante, no vamos a negar, puede ser muy frustrante porque no puedes ser la persona que querés ser justamente por esta barrera idiomática. Hay que tener paciencia, que creo que es esa la gran palabra que engloba a toda esta experiencia migratoria, la paciencia. El quinto punto tiene que ver con si emigrás en pareja. No solo me pasó a mí, sino observé mucho de afuera a otras parejas y que es una prueba muy grande la migración. No voy a hablar que es más difícil o más fácil que quienes vienen en familia o que quienes vienen solteros, porque no sé, no es mi caso. Entonces eso se lo dejo a las personas con esos perfiles. Simplemente si venís en pareja, si emigrás en pareja, va a ser una gran prueba porque pasan dos cosas. O la relación se fortalece muchísimo y se hace más fuerte que nunca, o al contrario, se debilita y las personas se terminan separando. Y me pasó mucho de ver esto de parejas de muchos años que se terminaron separando, porque como mencioné anteriormente, vos cambias muchísimo cuando emigrás y la otra persona también está cambiando y es complicado para las dos partes muchas veces encajar estas nuevas personas que se están formando. Entonces, lamentablemente
puede pasar que muchos terminan separándose, deciden tomar caminos diferentes y bueno, así tendría que ser para ellos. Por el otro lado, para muchas otras parejas, no, al contrario, eso les fortalece. Y el sexto punto tiene que ver con aquellas personas que decidimos emigrar una segunda vez. La segunda migración probablemente te agarre más preparada. Y con esto me refiero a que no necesariamente va a ser más fácil, sino distinta. ¿Y por qué te puede agarrar más preparada? Porque la primera vez que te vas de tu país, lo primero que yo siento que lo que más afecta es el desarraigo, el estar lejos de la familia, de los amigos, de la tierra, de las costumbres, de estar lejos en las fechas importantes. Y, y si pasas bastante tiempo en el país, en tu primer país, esas cosas aprendes a lidiar, que es lo que me pasó a mí en Brasil. Yo aprendí a lidiar con todas esas cosas. Y después en el segundo país, esas herramientas ya las tenés, porque ya aprendiste a lidiar con eso. Pero tenés otros desafíos nuevos, porque sigue siendo un país nuevo, sigue siendo un idioma nuevo, una cultura nueva, un lugar nuevo que tenés que conocer, nuevas personas. Y tal vez los desafíos son diferentes, ya no de primer nivel, pero de un nivel un poco más superior, por decirlo así, porque tiene que ver mucho con cuestiones internas. El otro día hablaba con unas amigas que me preguntaron, ay, ¿tenés muchos amigos italianos? Y yo en Brasil tenía amigas brasileras y brasileros, pero en Italia no. Conozco gente, sí, pero es diferente, porque la primera migración uno va con otra energía y otra fuerza, ¿no? Que me quiero comer al mundo. Y ya la segunda, que en la primera en mi caso fue a los 26. Y la segunda fue a los 34, aprox. 2021. Entonces, ¿qué pasó en 2021? ¿Qué pasó en 2020? ¿Qué pasó en 2021? Todavía seguíamos saliendo de todo eso. Era un caos. Las cosas estaban cerradas, no habían actividades, había muchas más restricciones sociales y fue más complicado, no voy a negar. Yo también ya vine preparada porque ya era más grande y entonces tenía otras cuestiones con las cuales tenía que lidiar y, y bueno, y eso pasa. Todos los primeros desafíos que son como el extrañar, el no estar presente, el extrañar las cosas de tu país, ya para esta segunda migración uno ya aprende a lidiar con eso. De hecho, una curiosidad interesante es que donde vivo, que es una ciudad bastante chica, mediana, en el norte de Italia, puedo encontrar más productos argentinos que en San Pablo, donde viví anteriormente, que estaba pegado a Argentina. No sé cómo será hoy, pero esto fue de 2012 a 2020, comienzos de 2020. Y antes yo decía esto, la segunda migración es más fácil y no necesariamente. Y por último, como séptimo punto, y justamente fue medio que sin querer, pero salieron 7, hoy es 7 de octubre, que es mi emigraversario, no sé cómo, emigraversario podría ser. Bueno, mi aniversario de emigración, y como séptimo punto, y el más polémico también, es que emigrar no es para todo el mundo. Definitivamente no. En todos estos años conocí muchísima gente que no la pasó bien y no había forma de que hagan lo posible para quedarse en ese lugar que eligieron. Muchos se terminaron volviendo. Había gente que extrañaba muchísimo sus rutinas, y no estoy hablando solamente de la familia, sino de sus rutinas, sus comidas, el día a día. Y está bien, pero por lo menos lo intentaron. Pero si estás dispuesta, si estás abierta, puede ser un proceso de autoconocimiento enorme y muy, 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 muy transformador. Porque como dije al comienzo, las personas muchas veces no te van a reconocer
la persona que te conocían antes de emigrar, te ven 10 años después, esta persona cambió bastante. Y hoy digo, gracias, sí, y qué bueno que cambié. Qué bueno que pude vivir todas estas cosas, porque yo sé que realmente es un privilegio poder experimentar estas cosas diferentes, estas culturas diferentes, estos lugares. Y realmente estoy muy agradecida y soy muy feliz por haber tomado la decisión. Igual como conté en otro video, que lo voy a dejar por acá arriba, es que una curiosidad es que desde que yo tengo prácticamente uso de razón, yo decía que iba a vivir en otros lugares. Entonces para mí fue algo como medio obvio siempre hasta que se hizo realidad. Y bueno, no sé muy bien cómo cerrar este video, solamente quería poner ahí todas las cosas que venía reflexionando acerca de este proceso que es muy interno también, el de la migración. Y si llegaste hasta acá, contame cómo es tu caso, cómo te sentiste al migrar, dónde vivís, hace cuánto tiempo, si te resonó alguna cosa, si viviste otras cosas distintas, contame en los comentarios y suscríbete a este canal y nos vemos en un próximo video.